ya estamos con un gran ser humano y prestigioso profesional como es el doctor Eduardo Bustos Villar, que es nada menos ni nada más que viceministro de Salud de la Nación. Yo tuve una pre-entrevista con él y descubrí realmente un cálido ser humano que, bueno, nos va a contar qué hace un viceministro actualmente, cómo, de pronto yo recuerdo hace 20 años atrás, se decía, bueno, la salud es la ausencia de enfermedad. ¿Es así, doctor? Bueno, ese es un concepto y es una definición también de la Organización Mundial de la Salud. Esto en el año 1978, Alma Ata define a la salud como el completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Exacto. Hoy creemos que algunos conceptos han cambiado y es verdad que es el completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad, sino que el concepto de salud es un concepto más amplio que tiene que ver fundamentalmente con calidad de vida, que tiene que ver con desarrollo humano, que tiene que ver con el completo bienestar físico, mental, social y yo diría también espiritual, porque tiene que ver con valores, tiene que ver con la propia subjetividad y cómo cada persona se siente frente a un hecho determinado donde lo que antes se entendía por salud, que era la enfermedad, hoy entendemos por salud lo que es la prevención, lo que es la promoción de la salud, esto que tiene que ver con la integralidad desde la intersectorialidad. Es decir, que la mirada de la salud no es solamente aquello que entendíamos incluso como responsabilidad y competencia específica del Ministerio de Salud, o de un Ministerio de Salud, sino que tiene que ver con la salud desde las distintas variables que intervienen para que un ser humano, para que una persona, para que un ciudadano o un vecino pueda hablar de bienestar físico, mental, social y espiritual. Es decir, perdón. Sí, es decir, que intervienen acá distintos factores como puede ser agua potable. Exacto. Que serían los factores determinantes para una buena salud, ¿no es cierto? Que serían los determinantes de una buena salud. Agua, agua potable, cuando hablamos de agua potable, agua bebible, cloaca, tratamiento de los residuos sólidos urbanos, no urbanos, es decir, tratamiento de residuos, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con vivienda, con trabajo, es decir, con todos aquellos factores que permiten un desarrollo pleno de las capacidades como ser humano, con posibilidad de sentir, con posibilidad de emocionarse, con posibilidad de llorar, con posibilidad de proyectar una vida o de realizarse profesionalmente en cualquiera de los campos de la vida. Doctor, ¿cómo encuentra actualmente la salud en la Argentina? Bueno, la salud en la Argentina tiene algunos padecimientos. Y como siempre, doctor, algo siempre falla, pero es decir, bueno. No todo está bien, exacto, no todo está mal. Exacto, es decir, doctor. Creemos que hay cosas en las cuales se ha avanzado en forma sustantiva, sobre todo cuando hablamos de indicadores de reducción de mortalidad infantil, donde en el año 2003 teníamos una tasa de mortalidad infantil del orden del casi 17% promedio en el país, es decir, por mil nacidos vivos, y hoy estamos en una tasa del 11.7%, es decir, han habido cambios y estos cambios han sido favorables. ¿Y la mortalidad a qué se debe, doctor? ¿Cuál es el factor más desencadenante? Bueno, en realidad los factores desencadenantes tienen que ver con distintos determinantes. Bien. Las enfermedades hídricas son determinantes de mortalidad. ¿Cuáles serían las hídricas, doctor? Las hídricas, las enfermedades, las gastroenteritis, las enfermedades diarreicas, todas aquellas que tienen que ver con la contaminación del agua, fundamentalmente cuando el agua no es potable, cuando el agua no es bebible, esto es decir, es bebible pero no es saludable, y esto tiene que ver con este tipo de enfermedades que tienen una carga importante en la mortalidad infantil.
las enfermedades crónicas no transmisibles. También, por un lado, se han aumentado, pero por otro lado hay toda una serie de conductas, de cambio de hábitos y de estilos de vida que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud y que también vemos que hay una reducción en algunos aspectos que son favorables y otros en los cuales evidentemente tenemos que poner mucho énfasis porque está en aumento. Se ha reducido el consumo de tabaco, sí, en términos generales. Sí. Ha aumentado el sedentarismo y ha aumentado el sobrepeso o la obesidad. En la Argentina todavía las cifras son bastante aceptables en relación con otros países, comparado con otros países. Ajá. Pero bueno, son los aspectos que tenemos que trabajar sobre estos determinantes, sobre estos estilos de vida, sobre hábitos y costumbres, que es en lo cual estamos poniendo mucha fuerza desde la Secretaría que tengo el honor de conducir en esta instancia y con este gobierno que tiene una mirada centrada en el hombre como sujeto de derecho, desde los determinantes sociales de la salud, que tiene que ver con promoción de la salud y con prevención de la enfermedad. Bien, doctor. Y, por ejemplo, yo creo que a la gente hay que instruirla, ¿no es cierto? Hay que enseñarle, que no hay que dejar nada por obvio. En cuanto a la educación, ¿qué se está haciendo? Bueno, en educación también. Para la salud, se ¿no es está cierto? trabajando, Sí. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud en un programa que tiene que ver justamente con esto, es decir, cómo incorporamos en la currícula, ya en forma, digamos, como parte de los contenidos a transmitir desde la salita de 5 hasta el egreso en el colegio secundario, de todos estos conceptos que tienen que ver con el lavado de manos, con la higiene bucal, con todos aquellos elementos que este elemento tan elemental como es el estornudar o el taparse la boca o el hacerlo sobre el codo para no diseminar virus o gérmenes o bacterias. Es decir, con la gripe que tuvimos el anteaño pasado, bueno, que no sé si tuvimos o no tuvimos, sí, nosotros, se ha bajado la incidencia de la gripe influenza, ¿no es cierto? Que la gente que se lavaba las manos, estornudábamos en nuestro antebrazo, y bueno, tuvo su beneficio, doctor, ese aprendizaje. Bueno, yo creo que esto es lo importante del ser humano, que tiene la capacidad de aprender. Exacto. De aquellas cosas que evidentemente, ajá, nos perturbaban o que aprendimos que no debíamos hacer, porque de alguna manera no solamente corremos el riesgo de enfermarnos nosotros, sino de enfermar al vecino. Y esto tiene que ver también con un principio que tiene que ver con la solidaridad entre nosotros. Y esto fue lo que jugó como factor determinante en la influenza A H1N1, donde de estar con un nivel de mortalidad importante, un hecho que desconocíamos, pero que de pronto nosotros llegamos en medio de la pandemia, en aquel 1 de julio que asumía el doctor Juan Luis Mansur, nuestro ministro de Salud. Uh-huh. Nosotros estábamos asumiendo al día siguiente y bueno, lo que teníamos eran muertos y muchos internados y muchas áreas de terapia intensiva colapsadas. Pero también es verdad que se convocaron a sociedades científicas, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Mundial de la Organización Mundial de Salud, a la Organización Panamericana de Salud, es decir, a los organismos que conocían el tema, y le preguntamos. Mansur nos decía, ¿qué hacemos ahora? Y dice, preguntémosle a los que saben. Los que saben, y esta es una cosa de las que yo he aprendido y me llevo este concepto tan simple como preguntémosle a los que saben, nos enseñó muchísimo, porque aprendimos a escuchar. Total. Y aprendimos qué cosas se debían hacer y qué cosas no se debían hacer. Y así es como logramos cambiar la historia de la enfermedad o de la influenza H1N1 en el país, donde en el 2009 tuvimos una circulación viral de H1N1 del 92%, era el virus que circulaba en ese momento, y al año 2010 tuvimos una circulación viral del solo 2%. De 634 muertos que tuvimos en el 2009, pasamos a no tener ningún muerto en el 2010. Es decir,
que hubieron cosas que cambiaron. Y tiene que ver con hábitos, con estilo de vida, con estos cuidados del lavado, del estornudar sobre el antebrazo, de trabajar solidariamente, de convocar a la comunidad para el descacharrado, para cubrir aquellos aspectos que en un primer momento significó cierre de colegios, prolongación de las vacaciones de invierno. Esto no sucedió durante el 2010. ¿Por qué? Porque se tomaron una serie de medidas que tuvieron que ver fundamentalmente con hábitos, con costumbres y con algunos aspectos que también inciden fuertemente en esto, que fue el instalar la vacunación y un tratamiento temprano frente a los primeros síntomas, donde podíamos, sin esperar el diagnóstico, la confirmación del laboratorio, podíamos iniciar el tratamiento, que esta fue una de las decisiones importantes que tomó la señora Presidenta de la Nación en aquel momento, cuando el ministro Mansur, después de esta reunión que tuvimos con las sociedades científicas, con el Consejo Federal de Salud, de que teníamos que tratar tempranamente, precozmente, en el inicio de aquellos síntomas, como podría ser la cefalea, las temperaturas elevadas. O sea, que tomar toda enfermedad a tiempo, ¿no es cierto, doctor? ¿Y qué se piensa hacer, por ejemplo, viene el calorcito, el verano, con el dengue? Bueno, ya estamos trabajando y estamos en forma muy activa trabajando con la prevención del dengue, porque bueno, evidentemente tenemos una temporada de mucha humedad, de muchas lluvias. Esto es una alerta temprano también que nos está permitiendo tomar todas estas medidas, donde los intendentes, los gobernadores, los ministros de salud de cada una de las provincias y fundamentalmente la comunidad ya trabaja en todo lo que tiene que ver con eliminar aquellos factores que pueden ser determinantes de dengue. Descacharrado, limpieza de los fondos de la casa, evitar todo el tema de depósitos de agua y demás, que son medidas simples, pero que si no las tomamos, bueno, no sucede lo que nos sucedió allá por aquella época del 2009, que también fue lamentable. Y doctor, en esta gestión, ¿qué algo de novedoso y efectivo usted puede resaltar? A ver, de novedoso, primero la modificación de los indicadores que le decía recién, que realmente creemos que esto es lo que nos indica que estamos en el camino. También tenemos que decir que se creó el Instituto Nacional del Cáncer, que también tiene una acción proactiva en pos de generar todas aquellas medidas que tengan que ver con la prevención o con la detección temprana de la enfermedad para poder instalar o instituir un tratamiento oportuno. Se creó el Instituto de Enfermedades Tropicales, que también trabaja en la investigación, en el desarrollo de todas aquellas patologías que tienen que ver con esta temporada, ¿no es así?, que son temporadas húmedas, dengue y las enfermedades por vectores. Hemos incorporado en este momento al calendario 10 nuevas vacunas. Es decir, al año 2003 habían 6 vacunas en el calendario nacional, que es obligatorio y gratuito. Hoy en ese calendario obligatorio y gratuito hay 16 vacunas, entre ellas la de la influenza, la gripe H1N1, en realidad cubriendo los 3 tipos de influenza, con lo cual tempranamente se vacunan a los grupos de riesgo y bueno, esto es lo que permite, digo, que tengamos mucho menos gripe que la que tuvimos en aquel momento con pérdida de vida y que lamentablemente también aprendimos de aquella experiencia. De todo se aprende, doctor.